Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes en una actividad del DOC Buenos Aires. Estamos aquí con Tatiana Mazú, que es una de las directoras que estamos prodigando una retrospectiva. En realidad es un foco. Podría haber otras películas, hay dos películas nuevas, son películas colectivas, además de sus películas más conocidas como Capayucita Roja y Río Turbio. Tenemos también a Nicolás Privera, que tiene una película en este festival, que es Adiós a la memoria. Y por último, no tenemos ninguna película de Pablo Martín Weber. Deberíamos haber tenido todas, eso es lo que yo pienso, pero me parecía que hay que esperar mi idea, ya esto lo adelanto, en el futuro no muy lejano en el tiempo, en tanto él sigue haciendo películas, lo primero que pienso hacer es un foco de las películas de Pablo Martín Weber, en tanto él quiera. Esperemos que para ese entonces se dé. ¿Cómo que no? Pero todos los que están acá reunidos hemos discutido o hemos compartido algunas ideas cruzadas en torno a la relación que se establece entre el presente, formas de filmar el presente, tradiciones cinematográficas, distanciamiento sobre el presente o una suerte de disimulada eh, un disimulado menoscabo, no necesariamente quienes están acá, a veces los que filman, a veces los que escriben sobre las cosas que se filman, y entonces en torno a estas ideas o en torno a estos conceptos, en nuestra mesa titulada Presente y Distancia, Política, Poética y Conciencia, es por donde vamos a tratar de pensar. Las películas de Tatiana en ese sentido son muy precisas respecto de la actualidad, hay una ostensible forma de pensar la puesta en escena, o sea que hay una conciencia también respecto de esto. En el caso de Pablo, trabaja con materiales que no son suyos, pero al mismo tiempo interviene inteligentemente sobre periodos recientes o habla sobre un presente y el devenir de la imagen, pero él ha puesto en consideración y ha puesto en discusión algunas de las ideas que muy a menudo aparecen, por ejemplo, no solamente en las películas de Nicolás, sino en los textos de Nicolás. Entonces, me gustaría que empecemos por acá, la relación entre cómo filmar el presente, si es que interesa el presente, y esto es lo primero que me gustaría escucharlos. Bueno, no, yo quisiera decir algo en relación al título que pusiste, lo de la palabra distancia, y cómo funcionaría, porque ahí me parece que está el problema. Digamos, aquí lo entendemos, porque los que estamos aquí, me parece que, bueno, yo soy el más clásico de todos, creo, pero hasta por ahora. Pero digamos, que es una distancia brechtiana, es una distancia que tiene que ver con un procedimiento formal. Buena parte del cine argentino puede entender esa distancia de un modo literal, digamos, como la necesidad de poner distancia para jugarse, uno diría, en todo caso, de ese presente. De todos modos, podría introducir también una distinción, porque me parece que también ahí hay un problema, incluso en un cine que pretende ser más modernista, cuando entiendo esa distancia también como una necesidad de abstracción. Tal vez la palabra problemática o el problema de cierto cine argentino, y ahí podríamos equiparar un cine que practica el realismo de un cine que practica el distanciamiento, es la abstracción de la realidad, la sensación de que para tener valor, o para no quedar fechado, otro de los miedos de los cineastas, deben escapar del presente y de las marcas del presente. Me parece que ahí hay un problema. ¿A qué se debe o no? Bueno, sería otra discusión, pero supongo, no sé si tampoco si compartimos el diagnóstico, pero bueno, en mi mirada ahí hay algo para pensar. Tendríamos que hacer una distinción sobre eso, quizás, me parece necesaria, respecto de que, de ser así, yo en principio compartiría bastante el diagnóstico. No añadiría al diagnóstico un imperativo, en el sentido de una obligatoriedad de que así tiene que ser, simplemente
eh, mirando las películas yo puedo ver una reiteración, es decir, que habría algo así como un signo que se repite, que es el de la abstracción. Creo que ahí yo no le añadiría, a veces sí, eso es un poco lo que se ve en tus textos, Nico, el imperativo a pedir que sea así, lo cual no significa que a mí me disguste que no sea así o que sea así, a mí me parece interesante que sea así, pero añadiría algo más, que es el problema que en la ficción es mucho más acentuada esa propensión a la abstracción y no tanto en la no ficción, que es, me parece, donde tendríamos que, por lo pronto, prestar atención, en tanto que estamos dentro del marco de un festival que trata de pensar la no ficción, lo cual no significa tampoco dejar de lado completamente la ficción. Quería hacer ese añadido y ahora sí callarme un poco y escucharla a Tatiana o a Pablo. Sí, Perdón, yo ahí... Sí. antes de eso quiero, ya que me lo tiraste por la cabeza, digamos, decirlo, digo, no es una obligación, no lo planteo de ninguna manera como una obligatoriedad. Más bien me llama la atención, digo, si simplemente apareciera como otras cosas de un modo tan profundo como aparece en nuestra vida cotidiana, la política, el presente, nada, las múltiples referencias a los problemas de la actualidad, un esto más. Digo, lo raro no es que Está bien. como obligatorio, lo raro es que justamente frente a esa presión, y cada vez más, yo diría, del mundo contemporáneo, hacia donde vamos, donde cada vez todo es más oscuro y va a serlo en Argentina y en el mundo, bueno, es extraño que esta dimensión todavía sea una dimensión problemática. Simplemente eso. Está bien. Aunque yo, la verdad, comparto lo que dice Nicolás, y es que yo siempre, o sea, yo nunca compartí la crítica al pensamiento de Nicolás, que pone en énfasis la cuestión de la obligatoriedad o la idea de que él le exigía cosas que le son ajenas a las películas. Yo nunca compartí eso. De hecho, yo creo que, o sea, hablar de tanto del presente o, si se quiere, de algo un poco más general, la política en general, para mí es algo que es, no te podés enojar, a ver cómo lo digo, no te podés enojar porque se señale lo que Nicolás señala en algunas películas, porque para mí muchas veces lo que se esconde es que se presente, que lo que se pretende es que lo que él menciona no se mencione, que no es lo mismo a que él le obligue cosas a las películas, sino que es como si el hecho de mencionarlo fuese como hasta algo maleducado, digamos. Yo creo que ese es el problema en cómo se recibe a veces el pensamiento de Nicolás. Yo, igual que él, yo no veo que obligatoriedad, sino que, de hecho, hay un texto muy bueno de Germán Cano que escribió en torno a estas cuestiones de la cancelación y demás, y él dice algo que para mí está muy, muy interesante, que es como, uno no le perdona a una novela no le perdonaría a Flaubert que diga una estupidez sobre el amor, de la misma manera que que no podemos perdonar que se digan estupideces sobre la política, o que se tengan concepciones políticas estúpidas, y que eso y pretender que eso no se marque, o que no se formule un pensamiento en torno a por qué las películas argentinas dicen lo que dicen, es como hasta caprichoso, me parece, sinceramente. Bueno, hola a todos. En lo personal, digo, comparto en general, y de la misma manera que Pablo, ciertos planteos que hace Nicolás al respecto del estado del cine argentino contemporáneo y su vínculo con el presente histórico. Y al respecto del deber ser, ¿no? Pienso un poco de eso, que por ahí es lo que a veces se recrimina. Yo creo que hay algo como inherente, ¿no? Y que tiene que ver con lo que dice Pablo, que tiene que ver con este ocultamiento. A veces yo, y quizás es como, digo, también hablo desde mí, digo, yo no soy una persona que intervenga en los debates de la crítica, no sé si me siento cómoda en ese universo, por algo me siento bien haciendo películas. Nada, y porque quizás es una forma en la que me siento más cómoda a la hora de pensar el mundo, de discutirlo y de discutir con otros cines diferentes al mío de repente.
Sí pienso que si confío en mi forma de hacer cine y confío en mi forma de hacer política, digo, yo soy una persona que, no sé, tengo una formación como militante desde la adolescencia, y que me ha marcado un montón en mi forma de pensar y de hacer el cine desde la práctica, más que desde la teoría, desde la cual me fui alejando progresivamente, se me hace como inevitable, ¿no? Pienso en esto de la distancia y pienso en que es desde una distancia cercana, ¿no? Pienso en la distancia también en términos como lo planteaba Nicolás, en términos como profundamente brechtianos, ¿no? Cómo podemos sacudir un poco esas representaciones de la historia que están ya como tan masticadas o que se nos presentan como tan anestesiadas, y sobre todo en este momento, ¿no?, de hipercirculación de imágenes y de sonidos y de hiperreproductibilidad técnica de imágenes y sonidos, como bueno, cómo rescatar de entre todo eso algo que construya algún sentido, ¿no?, en un mar que a veces parece como desbordante. Y siempre como con las ganas de pensar que todo puede ser conectado con todo y que cualquier materia puede devenir cine y nos puede hacer pensar políticamente la realidad. Desde ahí es donde hago yo y desde donde me siento como cómoda a la hora de pensar el presente. Se me hace como inevitable, si hago una película, interrogar el presente que estoy habitando, y en relación a un pasado y en relación a un posible futuro, ¿no? Para mí esa relación dialéctica entre pasado, presente y futuro es permanente y tiene que ver con, digo, pensar de dónde venimos socialmente, históricamente, políticamente, pensar dónde estoy parada yo y con mi propia práctica política en relación al cine, pero también en el terreno netamente político, de la praxis, de ir a una asamblea, de ir a una marcha, de organizarme políticamente, y eso, digo, generar una tensión en esas películas que proponga una idea de futuro, o una idea de discutir qué futuro es el que viene, que en relación a lo que dice Nicolás, también pienso que el que viene es muy oscuro, ¿no? Y tratar de que sea lo menos oscuro posible, ojalá. Digo, para mí eso es algo que es un impulso que está todo el tiempo y que me motiva y que me motoriza a hacer o pensar una película. Sí siento... Claro, perdón. Sí, 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 dale. No, y al mismo tiempo lo que yo agregaría ahí es que justamente porque yo había rescatado Río Turbio en la charla que menciona Roger, es que precisamente, digamos, la política ahí es el punto de partida cinematográfico a partir del cual se construye la obra, digamos, no es el punto de llegada, digamos, no es que el único método, el único mérito de Río Turbio es que le importa la política o que habla de política, digamos, sino que en realidad hay una praxis cinematográfica que se opera, hay una búsqueda estética, hay una reflexión en torno a la materialidad de la imagen, etcétera, etcétera, digamos, o sea, quería agregar eso, digamos. Sí, en ese sentido lo que siento es que, digo, para mí ese posicionamiento político que tengo ante el mundo, digo, es mi brújula para salir a filmar. No podría desembarazarme de eso a la hora de hacer una película. A eso es a donde voy. Entonces me parece que quizás la crítica generacional o a cierto estado del cine argentino contemporáneo también hay que pensarla en relación a eso, ¿no? Como en cosas que por ahí preexisten al cine, digo. ¿De dónde vienen esos realizadores? ¿Dónde están formados esos realizadores? ¿A qué clase pertenecen esos realizadores? Y un montón de cuestiones que creo que también configuran los posicionamientos políticos de esos realizadores en el cine, o sea, que se van en la vida real y que se cristalizan en las representaciones que de alguna manera construyen. De todas maneras, Sí, hay algo que pasa con tus películas. Con Río Turbio me parece que hay un equilibrio general entre las decisiones poéticas y la posición política. Es decir, yo creo que uno de los problemas de cierta forma de pensar el cine político es inclinarse hacia una suerte de transparencia de los signos, de los mensajes, desdeñando, descuidando en cierta medida la constitución de un plano, o las formas de avanzar sobre el universo de la representación. Y acá no se trataría, me parece a mí,
de una elegancia estética, se trataría de que la forma cinematográfica también perfora zonas densas de los prejuicios, zonas densas de la ideología, que también por momentos lleva a clausurar una forma de pensar un problema. Así que no es solamente una cuestión de, bueno, como hace cine, además, qué elegante que es en anunciar la lucha de clases. No se trata solamente de denunciar la lucha de clases, por ponerlo en términos muy el sentido común de la disputa, digamos, que está muy bien. Pero sino que ahí, en las formas que vos trabajás en tus películas, como también sucede en el caso de Pablo, como sucede en el caso de Nicolás, no son suplementos de una enunciación política. Es un conjunto que hace que las cosas puedan mirarse desde una perspectiva que quizás, diciéndolo solo en palabras, no alcanzaría. Me parece que esto es importante, porque esto es un problema para el cine en general, ¿no? O sea, no solamente habría que pensar las marcas del presente en tanto palabras, también en cuanto formas cinematográficas. Me parece que esto es otro de los elementos que lleva o no a un esclarecimiento político o a problematizar bien a fondo alguna cuestión política en serio. Sí, un poco algo lo bueno, perdón que hable de mi corto, pero en el corto yo decía lo de cuando en las tomas de los telescopios, que a mí me fascinaba Sí. mucho esa idea, que es algo que es medio raro, porque es como estamos hablando de cine y es como traer a colación telescopios y microscopios, por ahí parece un poco contraintuitivo, pero lo que me gusta de pensar el gesto del telescopio es que ahí, digamos, la máquina te permite ver algo que tus sentidos no podrían ver, digamos. Entonces, para mí, con el cine pasa algo similar, en el sentido en el que el cine te permite ver aspectos que no podrías haber visto de otra forma, No hay digamos, duda y en relación. no hay Bueno, duda eso. no hay duda, y el famoso texto del cine del diablo de Epstein dice esto, digamos, es muy clara. Digamos, la invención de la cámara es una extensión de una historia óptica que desafía el ojo orgánico por un ojo no orgánico, mecánico, que es la historia del telescopio, el catalejo, dice él, no es telescopio, el catalejo, el microscopio, la cámara. Como una forma de Y mirar. después, y podemos agregar después la Podemos agregar inteligencia más. artificial Claro, bueno, eso es lo para nuevo. adelante. Pero me parece que es claro que sí, que es así, y que la posibilidad de filmar es ver eso, digamos. Cuando uno ve la ciudad filmada extrañada en Río Turbio, nunca se vio Río Turbio ni a sí misma de esa manera. Y eso es donde se deshacen las protecciones simbólicas para pensar una práctica. Y una ciudad con una práctica, porque esa ciudad encima la define la minería, digamos, no la define otra cosa. Es muy, Justo estaba ¿Cómo? por pensar algo en relación a Bertov, y bueno, Pablo trajo la cuestión de los telescopios y los microscopios, y si hubo alguien muy obsesionado con eso en los principios del cine, fue Bertov. Y en relación a esta cosa que decías vos, Roger, como de, bueno, ¿qué pasa con el cine que se pretende político hoy en día y qué pasa formalmente con eso? Digo, más allá de que, digo, todo cine es político, obviamente, digo, lo entrecomillo en relación a como género, ¿no? Y pienso, digo, hay algo donde perdimos ciertos referentes, ¿no? Históricamente, en términos políticos formales, digo, los perdimos muchos con lo que fueron las derrotas de los 70, ¿no? Digo, porque la tradición histórica desde los comienzos del cine, en cines como profundamente incluso militantes y revolucionarios como el de Bertov, eran cines de enorme despliegue de sus libertades creativas, ¿no? Con mucha esta intención de hacernos ver de nuevo, ¿no? Como volver a ver lo que ya vimos y poder verlo de otra forma, o a través del montaje poder conectarlo con otra cosa, y esta voracidad de, bueno, todo puede ser parte de una película y todo nos puede hacer ver de nuevo, no es volverse ver de nuevo, pienso, bueno, más adelante escuchar de nuevo.
Y siento como que de alguna manera las derrotas históricas, después de los proyectos revolucionarios de los 70, un poco nos llevaron o llevaron la cuestión de lo político también a otra forma de discursos formales, que de alguna manera se volvió más periodística, más televisiva, más fagocitada por el propio sistema, más adaptada a un nuevo mundo, sin quizás tantas ansias de rebelión. Y siento que eso se tradujo como muy literalmente en las formas cinematográficas, y que fue generando también como este prejuicio en las camadas sucesivas al respecto de lo que es hacer cine que interpele la realidad histórica y política que habitamos o que habita los realizadores, ¿no? Hay algo de eso como que es tremendo, pero que sigue siendo un debate que parecería muy obvio y muy resuelto, o al menos a mí se me hace así, y sin embargo hay que tenerlo todo el tiempo, y lo tengo con amigues inclusive, con gente que comparto, y por ahí, donde de repente lo que sucede es, hay un temor muy grande, y no sé si, no quiero que suene como prejuicioso la forma de decirlo, pero a veces hay un temor muy grande a decir, o a hacer sentir, ¿no? Pero a asentar el punto de vista sobre lo que se está mirando, sobre lo que se está escuchando, sobre lo que se está montando, un temor muy grande a un supuesto, quizás a veces, autoritarismo, ¿no? Porque me ha pasado de hablar con realizadores jóvenes y que me digan, no, bueno, siento que no tengo que tomar posición sobre eso, que esa posición la tiene que tomar el espectador. Y para mí hay como un debate que es en falso. Digo, una cosa es que una forma narrativa sea autoritaria para con el espectador, y otra cosa muy diferente es que sentar posición sobre lo que se está filmando sea autoritario. Y queda como un vacío que es un poco extraño. Bueno, perdón, hay un montón de cosas que para decir, pero quisiera ir un poco para atrás. No me quiero olvidar de esto de Tatiana, digo, lo del miedo o el temor, o pongámosle el nombre que queramos, me parece muy importante para seguir pensando. Pero antes quería decir, porque de algún modo estamos todos de acuerdo los que estamos aquí, de algún modo, justamente en que no hay algo que se llame cine político como género, sino que todo cine puede ser pasible de una lectura política, más allá de las intenciones del realizador, digamos. Es tan sencillo como eso, y justamente no se trata de una obligatoriedad del realizador, en todo caso sí se trata de una obligatoriedad del que mira, digamos, ¿no? De reponer las distintas dimensiones que uno puede reponer en cualquier película. Ahora, vuelvo a la palabra obligatoriedad porque preferiría usar una palabra que han usado otros. Por ejemplo, Aguilar en otros mundos usa la palabra demanda. Esta es la palabra. Para decir que el nuevo cine argentino nació en los 90, dejó atrás algo atribuido al cine del pasado, que era la demanda identitaria y política. Y ahí hay un problema, pensar que eso se puede dejar atrás, porque digo, la palabra, por supuesto, hay lo que molesta, casi que diría que es la palabra, por supuesto, demanda, que tiene toda esa carga, como la obligatoriedad, tiene una carga, una connotación positiva, pero ¿es posible no pensar una identidad? ¿Es no posible pensar una no posición política? Bueno, ya sabemos quiénes dicen que no tienen posición política, digamos, ¿no? O por dónde viene. Entonces, un poco eso sería la cuestión. Tal vez el miedo, bueno, tenga que ver con que, claro, hay que asumir una posición. Más allá, digo, de cómo se traduce eso después en la obra de esos realizadores, de un modo más abierto o menos abierto. De hecho, muchos lo hacen. Qué sé yo, digo, Juan Villegas abiertamente digo, habla de sus elecciones. Bueno, no sé, hay cineastas que pueden ser más políticos en su obra y tal vez no declaran tanto, y otros que hacen declaraciones y eso no se ve en su... Yo leo ahí de todos modos, no una contradicción, pero bueno, en todo caso tampoco diría una incoherencia, pero bueno, es curioso que eso no aparezca, ¿no? O que no haya una correlación entre las dos cosas. Pero después, eso no quiere decir que uno tenga que leer linealmente esa obra desde ese lugar, para nada, digamos. Me parece que hay que... la obra siempre es más inteligente que el autor. Pero bueno, pero digamos, justamente, sí, creo que hay que hacer el trabajo de interrogarla, y a la vez, bueno, Tatiana hablaba de los amigos, qué sé yo, a mí me parece que, y más allá de esto, de que efectivamente hay muchos cineastas que, bueno, prefieren filmar, hablar y lo que sea. Yo no puedo diferenciar una cosa de la otra, así como estamos aquí, me parece que esto que hacemos acá hoy es parte también de lo que hacemos, y me parece que eso contribuye a la discusión pública. Entonces, creo que ese temor no es solo, justamente va por partida doble, no es solo que se vea en las películas, es que se vea
la conversación, digamos. Sería, digo, interesante en todo caso poder tener incluso una conversación como esta con cineastas que piensen muy distinto de nosotros. A mí me resultaría muy interesante, porque acá en algún punto vamos a terminar todos de acuerdo. Hay, podemos establecer grises y discusiones internas, sin duda, siempre. Pero bueno, pero en un punto no son posiciones tan distintas, y para mí justamente es enriquecedor, no la falsa enriquecedor del diálogo, sino justamente el mostrar una gama de posiciones. ¿Cuáles son esas gamas de posiciones hoy en el cine argentino? Esto habría que pensar, ¿no? Sí, y yo quisiera volver un poco a la cuestión de la distancia, que es un término como raro, me sigue pareciendo como raro para pensar la charla. Yo justo estaba leyendo el nuevo libro de Nicolás, y el capítulo en el que hablas de Kosarinsky y de toda la generación de Ludueña, Kosarinsky y todo ello, donde también traes a colación la figura de Santiago y el rol que ocupa hoy la película Invasión dentro del, si se quiere, el canon del cine independiente argentino. Porque a mí me parece muy interesante una película del cine argentino del siglo XXI que me parece muy interesante, no porque me guste particularmente la película, pero sí por las reflexiones que se pueden desprender a partir de esa, es la película Castro, que también sé que escribiste vos sobre Castro, la película de Mogillansky, porque para mí eso es como un ejemplo muy, muy, muy marcado en el cual no solo que el presente se cuela, sino que no se puede no colar. Es como el a priori de muchas de las películas para mí. Es como el presente en una película como Castro se cuela a través de que a partir de esa película nosotros podemos hacer una reflexión y una lectura de cómo esa generación leyó, digamos, a una película como Invasión, o cómo ha sido la influencia de ciertos textos de Borges en la cultura argentina de determinada generación, o sea, que es una lectura que es imposible despegarla del presente político de Argentina de ese momento, digamos. Para mí, y de ese momento y de hoy, digamos, es como eso que no se puede evitar, digamos, que no hay manera. Sí, creo que eso, simplemente para señalar algo en lo que decía, y ahí es donde lo que yo hablo de la abstracción tiene que ver con eso. Me parece que una película como Castro y otras de ese grupo, ya no voy a decir, el modernismo, yo le digo reaccionario, tal vez exageradamente, en fin, como ustedes quieran, pero ese modernismo que tomó de Invasión la idea de la abstracción y no ve en Invasión las marcas de la época buscadas, no solo las que obviamente cualquier película aporta porque es inevitable que estén. Hay un borramiento en la lectura de Invasión, un borramiento justamente, hay una lectura interesada, incluso por los críticos. El propio Kosarinsky, creo que ahí cuando dice que la historia destiñe, ¿no? Hay una mirada que después retoma Aguilar y otros sobre la película, muy problemática, y que justamente la canonización de esa película, por ejemplo, y no Las Veredas de Saturno, o la no lectura, por ejemplo, de una película como Las Veredas de Saturno de Santiago, que sigue, es la segunda película de Aquilea, que iba a ser una trilogía y quedó un díptico, y es una película donde las marcas son tan evidentes que la película es generalmente silenciada. Y, digo, recuerdo, no sé, una nota de Mariano Ginás sobre Hugo Santiago, donde ni siquiera la menciona, digamos, directamente, ¿no? Menciona, por supuesto, El Filo del Centauro, que la película él participó, e Invasión, que se ha convertido un poco en la figura canónica de toda esta tradición. Y que lo distingue la lectura de la película, no la película, pero la película es sumamente interesante, justamente, y si uno la compara con Castro, y ni hablar con El Cielo del Centauro, lo que ve es justamente lo que queda cuando se abstrae, y queda, para mí, nada, digo, queda el gesto modernista, pero es un gesto vacío. Este es el problema de la abstracción, incluso por cineastas que pretenden pensar la forma, porque digo, con pensar la forma no alcanza, esta es la cuestión. Estamos también de acuerdo en que
justamente esta idea del cine político como puramente el contenido es un problema y ha sido un problema tradicional. Ahora, tenemos otro problema, que es justamente pensar que simplemente compensar lo formal va a estar bien, digámoslo así. De esa forma puede ser completamente abstraída de todas estas dimensiones, que igual van a estar, pero van a estar de un modo problemático. No, por eso yo decía, Nico, hace un rato atrás, de que también uno, o sea, la forma en tanto forma también es un lugar donde puede, digamos, puede detener un develamiento o un esclarecimiento sobre ciertas prácticas, una cierta experiencia del mundo o formas de injusticia, lo que sea, cualquier sea el fenómeno que se elija filmar. Yo también tengo la impresión de que hay formas cinematográficas que también funcionan de tal forma como en tanto decisión de desmarcarse del presente. O sea, en ese sentido no brechiano, una forma de distanciarse del mismo. Entonces también ahí hay un problema, Sí. porque evidentemente si hay algo que se caracteriza eventualmente en la escuela que se está nombrando, pues una escuela o en todo caso una tradición, esa es una tradición que hay un discurso de la forma, y es un discurso fuerte. O sea, es más, si uno llegara a emplear la palabra contenido, o sea, es mal visto, ¿no? O sea, es ser un ingenuo decir eso. Hay una especie de ingenuidad de aquel que se puede preocupar por aquello que quiere decir. Lo que importa es la forma en tanto forma, y la forma develaría mágicamente una mirada de mundo. Yo entiendo lo que se quiere decir, pero está claro que es insuficiente y hasta puede ser estéril, y hasta puede ser, en cierta medida, cuando eso se transforma en una sustancia, termina siendo reaccionario. En ese sentido no tengo duda que la palabra precisa es reaccionario. Pero bueno. A mí me llama la atención cómo estas discusiones, estaba leyendo en los diarios de Piglia, cuando Piglia despotrica contra los post-borgianos o las lecturas borgianas de los 80, los 90, que Piglia lo dice algo así en el diario como que es como si los post-borgianos se pararan sobre un error de Borges, que fue como el desprecio por Proust y Beckett, lo dice así Piglia, digamos, como el ninguneo de Proust y Beckett como un programa estético, digamos, y que sería como la forma, que sería como la mala lectura de Invasión, y esa sería como la mala lectura de Borges a hacer, digamos, y algo que atraviesa la historia argentina, quizás con un trecho un poco más largo, ¿no? Con un trecho un poco más largo. En relación a la cuestión de las distancias que hablábamos antes, y que no me acuerdo si Roger o Nicolás hablaban de estas distancias que son también escuela, que son también tradición, digo, la distancia no en términos brechtianos, sino en términos literales en relación a la realidad del presente histórico. Hay como dos cosas que me quedaron dando vueltas. Una, y me parece que quizás es importante señalarla, que para mí tiene que ver con cierto regreso a una coordenada en relación a lo político y a lo colectivo, que para mí significó en los últimos 5 años el alza del feminismo a nivel mundial. Me parece que es algo relevante, sigue habiendo como problemas para mí profundos a la hora de pensar ciertas cuestiones de clase en el cine, pero sí es cierto, y me parece como importante pensarlo, que somos un montón de realizadoras, mujeres, que hoy en día estamos intentando interrogar el presente desde la experiencia colectiva que significa el proceso de organización que estamos viviendo. Creo que es algo que a veces cuesta que se visibilice en ciertos debates que se dan en el universo de la crítica. Y por ejemplo, pienso, digo, hay experiencias, no sé si lo tengo tan en claro en relación al cine argentino, pero sí, por ejemplo, en relación al cine chileno, me parece que hay experiencias
como increíbles de lo que están haciendo realizadoras mujeres en términos de interrogar políticamente el presente, y no solo desde el feminismo, sino, digo, ahora creo que dentro de poco se va a poder ver acá El cielo está rojo, de Francina Carbonell, que me parece una película increíblemente poderosa a la hora de interrogar el sistema penitenciario y chileno. Y digo, están pasando cosas que formalmente son muy arriesgadas, que interrogan el presente con una dureza que quizás acá todavía un poco falta, pero a nivel Latinoamérica siento que hay voces desde ese lugar que están mucho más paradas en una coordenada política a la hora de interrogar el presente. Y por otro lado, me parece que también cabe cierto cuestionamiento al universo de los festivales, la programación y la crítica, entendiendo que son los espacios de legitimación y que muchas veces hay obra súper valiosa, tanto formalmente como a la hora de vincularse con el presente, que queda totalmente silenciada. Digo, me parece un caso que, pienso que vos, Roger, acompañaste mucho a visibilizar, que es el caso de la obra de César González, que me parece clave en el cine argentino en los últimos 10 años, que sin embargo tardó muchas películas y mucho trabajo en ser reconocido y visibilizado con la importancia histórica que para mí tiene la obra de César en el cine argentino y latinoamericano contemporáneo. Y así como la obra de César, costó un montón que se viera como se está viendo ahora, no sé, una película como Lluvia de Jaulas, que me parece hermosísima. Creo que eso mismo probablemente sucede con otro montón de obras, quizás que son consideradas por los circuitos de legitimación como obras menores, o que circulan en festivales más chicos, que se dedican a formas más radicales del cine, y a la vez más comprometidas con la realidad histórica, y que por ahí no llegan ni siquiera a discutirse en el circuito de la gran crítica, de los grandes festivales, etcétera, etcétera. Me parece que eso es algo que tampoco podemos dejarlo como pasar. Yo tengo la impresión de que es cierto lo que decís respecto de la aparición de una cantidad de cineastas mujeres que filman. Es algo que también me preocupa. Se torna muy difícil la visibilidad, ya no solamente de mujeres que filman, sino de personas que no pertenecen a una clase acomodada, que es la que predomina en cualquier festival que uno va. Pero lo que me llama la atención particularmente de tu obra, donde claramente vos enunciás desde de una conciencia histórica de hoy, donde la enunciación sobre lo real, en tanto que es mirado bajo la actualidad del feminismo. Sin embargo, en tu obra, con las películas que has hecho, el feminismo está a su vez enlazado en una historia mayor de emancipación. A mí me parece que eso es distintivo de lo que vos haces hasta el día de hoy. Es decir, el feminismo no queda aislado de una historia, de historias de lucha que tienen ni siquiera décadas, siglos. O sea, eso aparece en tu lectura, y para mí es muy distintivo lo que vos haces, ¿no? Porque hay veces que hay una forma disimuladamente histórica de pensar el feminismo. Y eso Sí, es un problema. Es un problema. Pero bueno, son debates que exceden lo cinematográfico y que suceden, al interior de... Claro, claro, pero se trasluce y se traslada al problema del cine, ¿no? A cómo se piensa. No, por supuesto. Creo que... estoy plenamente de acuerdo. Hay un montón de cine que se para desde el feminismo, o que usufructúa del feminismo incluso. Claro. Pero bueno, también son posicionamientos dentro del feminismo que discutimos desde ese lugar y que se cristalizan en el cine, donde, por ejemplo, muchas veces la cuestión de clase no existe, o una relación con el pasado, y de repente parece que el feminismo
fuera, al igual que, bueno, muchas veces lo plantea Nicolás en relación al cine, bueno, algo que se inventó ahora y que no reconoce tradición ni antecedente, ¿no? Eso es algo como que sucede continuamente y que se ve en el cine de muchas realizadoras también, por supuesto. Y que a mí en lo personal me interesa demarcarme de eso. Si hay eso en mis películas es porque es una decisión como súper consciente. Las pocas entrevistas que me han hecho en función de este festival, del Doc Buenos Aires, muy pocas, también habla de, a mi juicio, es una forma de qué tipo de visibilidad tienen los festivales en nuestro país, de los festivales que se hacen en nuestro país. Pero cada vez que me toca hablar de lo que vos hacés, yo digo, bueno, ahí hay una distinción, ¿no? Que me parece muy, muy notable, que no es frecuente, y que por eso yo trato de denunciar. Bueno, ahí hay una articulación, hay una gran historia de la emancipación, o ir hacia una forma de la emancipación, y que en la actualidad efectivamente la demanda feminista, que es fundamental, está incorporada a eso, ¿no? Es un punto, películas, eso es clarísimo. Pero es clarísimo. A mí me gustaría, sí. perdón, no, a mí me gustaría agregar a lo que decís vos, que yo le agregaría algo más incluso, que es la cuestión al menos a mí, en mi lectura de la película, que me quedó muy, muy latente, que también es la cuestión del modelo de desarrollo latinoamericano, Claro. digamos, que no es solo, y que no es, bueno, voy a hacer una película sobre el modelo de desarrollo latinoamericano, sino que es algo que se hace a través de las imágenes y los sonidos, digamos, y que pueden enlazar estos tres aspectos que venimos hablando junto con esto que digo Claro. del modelo de desarrollo, y que a su vez la película tiene, a mi entender, como una concepción muy, muy materialista en el mejor de los sentidos, porque ponen a través de texturas, a través de colores, y a través de materia cinematográfica, la cuestión de la mina, y la cuestión y cómo eso se articula con esto que venimos hablando del feminismo y de la lucha de emancipación a largo plazo. Que me parece también que también es raro, digamos, en el cine latinoamericano, una película que pueda enlazar estas cuestiones y que pueda hacerlo a través de imágenes y sonidos, digamos. Yo creo que ahí la articulación central, para irla algo al tema de fondo, es entre pasado y presente. Porque el título que le pusiste tiene que ver con el presente, Roger, pero claramente cuando no está el presente tampoco está el pasado y falta esa articulación muchas veces. O muchas veces está una cosa y no la otra. Quiero decir, hasta uno lo puede vincular con esta especie de división del trabajo del cine argentino, donde el documental se ocupa del pasado, la ficción de algún modo del presente, y ahí hay un problema, no solo en la división, sino que volviendo al documental, que finalmente estamos en un festival documental, muchas veces me da la impresión de que uno de los problemas también es que en esa doble dimensión tan fuerte que atraviesa la historia del documental en general y la historia del cine argentino en particular, el documental ha mirado más a una mirada sobre el pasado. Y el presente está como más, se pierde. Digo, toda esa dimensión que hoy, paradójicamente, sería mucho más fácil de filmar el presente, incluso que el pasado, por el problema de archivos que tenemos en Argentina, donde no hay archivos, digo, el pasado hay que reconstruirlo de algún modo, y la facilidad del digital para salir a la calle literalmente y filmar lo que está sucediendo al ritmo en que está sucediendo. Y eso, sin embargo, me da la impresión de que no sucede. Me da la impresión de que ahí algo pasa también. De que debería haber muchas más películas sobre dándole el pulso al presente. Documentales, que se supone además que es su tradición, de tire 10 para acá, digamos, ¿no? Es decir, justamente, de lo que hay. No sé si me parece que no es una impresión puramente subjetiva, pero bueno, no hice una lista tampoco de todas las películas, pero me da esta impresión.
Sí, pienso en la noción de documento, ¿no? También hay como una idea en la noción misma de documento como entidad probatoria, que a veces, no sé, se cristaliza en esa concepción, ¿no? Del documental como algo que va en busca de ese archivo, que a veces, no sé si es algo como de una escuela, pero como de dejar de no pensar el presente como un documento de sí mismo, de no pensar la experiencia vivida, lo que uno está atravesando en un momento, como, digo, algo que yo pensaba, digo, por ejemplo, en relación a Río Turbio, aunque sí, no me da muchas ganas de hablar de mi peli, pero tenía que ver con esto, o sea, no, si hay algo de lo que quizás esa película es un documento de lo que yo estaba sintiendo parada en ese lugar, digo, tocando ese material y tocando y viendo eso y hablando con esas personas, de una experiencia a través del cine, que de repente es algo que a veces pienso, ¿no? Como esa noción de documento en relación a lo documental, nada, me quedaba eso dando vueltas. Y en relación a lo que dijo recién Nicolás, justamente por eso a mí me interesó tanto el tema de las películas del Estado Islámico, que fue el tema sobre el cual yo hice mi tesis de grado, digamos, que es muy interesante o sea, pensar a través de tu lectura del nuevo cine argentino, de tu crítica al nuevo cine argentino, pensar cómo todas las características por ahí que uno asocia a tu lectura del nuevo cine argentino son como lo opuesto a estas películas que son como que son películas que se inscriben como claramente dentro de una tradición, que aprenden constantemente en el acto de lo que hicieron los cineastas pasados. O sea, hay como toda una gran tradición digamos, llegar a las decapitaciones esas de Siria del 2014. Hay como una línea que empieza en Afganistán en el 79, y están los estudios del periodista Fisk, que cómo han viajado esas películas geográficamente a medida de que la yihad se fue atravesando por diversas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, cómo enseñaban las decapitaciones en Siria usando material de películas que venían de Chechenia, y cómo en Chechenia se usaban películas que venían de Bosnia. O sea, como esa historicidad plena de ese cine de extrema derecha que es como plenamente consciente de ese factor, que a su vez tiene como una voluntad de actuar de forma directa, radical en el presente. O sea, pensar que es lo que yo te comentaba en la entrevista que hicimos hace un tiempo, que pensar que hay chicos de 17 años de un barrio de Londres que se cruzaron como en esas películas y terminaron caminando la frontera de Turquía hacia Siria para pelear por el Estado Islámico, digamos, algo que se supone que las películas ya no servían para eso, digamos, se supone que eso no se podía hacer con una película, y sin embargo es algo que lo vemos de forma muy marcada en esa tradición. Incluso podemos pensar otras tradiciones de la extrema derecha, como el documental de conspiraciones, ese tipo que son películas o las películas sobre los documentales, los falsos documentales sobre Alien, y estas cosas que pululan en YouTube, que tienen millones de espectadores anuales, y que justamente hacen todas esas cosas que por ahí Nicolás le marcaba al nuevo cine argentino que no hace, digamos. Y en relación a eso que decís vos del documental, lo mismo, digamos, esa voluntad de registrar la formación del Estado Islámico, y pensar como todo el recorrido de esa productora que viajaba por todo el Estado Islámico filmando películas, haciendo entrevistas. O sea, es muy interesante también. Sí, Que es y muy el interesante lado B cómo la de extrema eso derecha puede ser consciente. el lado B de eso en la destrucción absoluta de las cinematecas y los archivos y las Sí. cinematografías de todos los pueblos del Medio Oriente, ¿no? Que es algo que ha sucedido en paralelo también. No, sí, es que es realmente es un horror. O sea, muy, muy interesante también en las crónicas de Fisk, ponle, cuando cuenta cómo la destrucción de unos cuadros de catedrales cristianas en Siria,
que los tipos habían, que decía, como bueno, uno se imagina un yihadista que entra a una iglesia católica a destruir todo, y vos te imaginas un tipo re loco con un cuchillo prendiendo fuego, un éxtasis total, y cuando fueron a los archivos destruidos, resulta que los habían pasado con con esos de oficina, ¿viste? Para destruir las imágenes con oficina, y habían pasado eso como como un un acto CEO de re IBM. burocrático. Sí, Claro, como como un un acto CEO de re IBM. burocrático. La Sí, sí. iconoclastía del nuevo siglo. Sí, estaba tratando de pensar, está bien, porque es difícil encontrar el centro de la discusión. O sea, lo que vamos haciendo es dando giros, y en esos giros se van develando algunos de las aristas. Eh, y como dice Nicolás, también no es que, no es que esta discusión se transforme en algo, en una experiencia estéril, ni me parece, pues, de hecho, en sí misma es edificante, al menos para mí lo es. Pero es cierto que al no tener entre nosotros grandes focos de disenso, no podemos avanzar dialécticamente hacia ningún lado, en un sentido, ¿no? Llamá ahora a alguien. Pero bueno, No, si querés meter descenso, metemos disenso, pero digamos, me parece que es ir a la nota al pie. Pero vos recordabas, por ejemplo, digo, volviendo al inicio, digo, en realidad no fue una discusión con Pablo, digamos, yo escribí algo a partir de un reportaje que le hicieron, por ejemplo, mencionando en particular, porque justamente, bueno, Pablo, ahora que tenés mi libro, habrás visto que termina un poco, la última película mencionada es La Hora del Lobo. No Es llegué, no llegué. una película que en el contexto de ese libro es valorada, y justo en tu reportaje vos de algún modo hacías una crítica, decías que no te Sí, interesaba. sí. Sí, La verdad, entiendo, ahora, si querés, no sé, lo podemos mencionar, pero que tiene que ver con esta cuestión formal que hablábamos al inicio. Es decir, efectivamente, nada, es una película de fin de curso, digámoslo así, de alguien que no creo que pensara en ese momento ni pensara dedicarse al cine, y que creo que de alguna manera, y por eso también la puse en el libro, creo que iba, no por izquierda, como en este caso, iba a ser despreciada en un cierto modo. Y yo creo que es muy valiosa porque justamente no es que no hay una forma, la apariencia es muy sencilla, parece una película contenidista y no lo es. Yo creo que usa, como vos, de otra manera, los archivos que encontró en Internet y los confronta con esas entrevistas en el presente. Estamos hablando de una película que habla, ustedes lo sabrán mejor que yo, digo, del momento ese del amotinamiento de la policía en Córdoba que dejó durante una noche, entiendo, liberada un poco la ciudad y fue un caos. La película reconstruye eso a través de los videos que se tomaron esa noche y de algunas entrevistas. Y de algún modo, toda esa película lo que narra de algún modo de antes, premacrismo es. Y de algún modo, como algunas películas de ficción y otras, es una película que toma el pulso de la época. Es decir, la sensación efectivamente de que cierto fascismo cotidiano, digamos, ahí está ahí latente, incluso en gente letrada, como esos estudiantes cordobeses de filosofía que podían salir a cazar gente en moto por las noches. Digamos. Digo, vista la distancia y visto, en el contexto de mi libro decías, porque es un trabajo sobre las películas de este periodo reciente, de los últimos años, me cuesta encontrar otra película con esa potencia. Incluso te diría, desde el punto de vista de la sencillez, con esa potencia formal. Entonces, y en ese sentido me parece una película interesante para interrogar estas cuestiones y pensar justamente qué pensamos cuando pensamos la forma, qué pensamos cuando pensamos el contenido, porque están las dos cosas juntas, por supuesto, y me parece que una película como esta nada, para mí es un gran representante de lo que le falta a mucho del cine argentino, que es sumergirse en el presente, esto que decíamos antes, es una película que claramente, aunque está trabajando con un hecho ligeramente anterior, se sumerge en esas aguas viscosas de ese suceso para interrogarlo y para detectar
una zona oscurísima de la sociedad argentina. Sí, en relación a esa película, o sea, yo me arrepentí de un poco después de lo que dije, porque cuando él me mencionó la película, cuando Oscar me mencionó la película, yo sinceramente hacía, no sé, como 5 años que ni pensaba en esa película, fue algo que la tenía completamente olvidada, y no era ni ahí mi intención discutir la película ni criticar la película. De hecho dije, yo no la programaría, lo cual es una boludez, decir una cosa así, digamos. Pero más allá de eso, lo que yo diferenciaría de una película como esa, de una película como Río Turbio, es que para mí, justamente lo que yo decía es que el presente político en una película como Río Turbio, yo lo veo como algo como que es el punto de partida de un proyecto cinematográfico que va hacia adelante. Y en este caso yo lo veo como algo un poco más, como no sé, lo veía como mucho más quedado en ese sentido. De todas maneras, como te digo, hace mucho que ni la veo la película. Sí, yo tampoco. No, la vi hace mucho Pero tiempo. Tenía un recuerdo semejante igual, de cualquier modo. No sé. eso por un lado. Por otro lado, sí me parece interesante, y bueno, un poco por ahí va lo que yo quiero, lo que quiero hacer, digamos, en el futuro inmediato. A mí sí me parece valorable de esa película, justamente lo que decís vos, porque a mí me parece que los eventos del 8 de diciembre de 2013 son como fundamentales para entender el presente del kirchnerismo en Córdoba, digamos. Eh, yo creo que ese evento en particular, pues, yo siempre, la otra vez le decía a un amigo que para mí el peronismo de izquierda en Córdoba se murió 2 veces. Una vez lo mataron y otra vez diría que se suicidó, que lo mataron en el Abarrazo y en el 2013 se suicidó solo, digamos, con lo que pasó. Entonces a mí sí me parece, digamos, muy, muy, muy importante y muy valorable de esa película haber querido hacer una película, digamos, sobre ese tema, y más allá de que hoy no compartiría eso, como no te diría como que me gustaría que esta película fuese como el norte estético de un proyecto, digamos, cinematográfico, de acá a No, futuro, como creo que vos tampoco estás diciendo eso, digamos, yo lo sé. Pero pero sí, no sí es, me parece no valorable. es el norte estético, pero lo que sí es una evidencia es que es la única. O sea, Sí, lo y cual habla muy mal de sus contemporáneos, claro, bueno, digamos. O sea, esto, y lo no otro habla mal de esa importante, película, habla mal de sus contemporáneos, digamos. bueno, pero y lo otro que yo añadiría a lo que acabas de decir es no digo no digo que se haya ignorado, pero no se le prestó atención ni siquiera desde la crítica, y eventualmente para señalar los problemas eventualmente metodológicos que la película podría tener o de orden formal, en última instancia. Porque está claro que es una película, como dijo recién Nicolás, que es el fin ni siquiera es de una experiencia universitaria, es una experiencia de un posgrado de un año, que creo que recién hoy ese posgrado ha adquirido una mayor consistencia como experiencia educativa general. O sea que ni siquiera ella es salida de una experiencia, es una experiencia educativa tan menesterosa en el momento en que pasó ella por esa escuela, como la película lo puede ser en otro sentido. Sin embargo, vio algo, capturó algo, logró encontrarse con esos sujetos, logró la confianza de esos sujetos de hablar, y ahí hay algo, ahí hay un gesto, efectivamente hay un gesto. Y ese gesto, a mi juicio, sí es una deficiencia, es un déficit que tiene. eh, el- 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 Acá estamos hablando del cine documental, ni siquiera estamos hablando de la ficción, ¿no? Hay algo de eso en tu primer corto. O sea, en tu primer corto, cuando vas es el momento donde se está conociendo el resultado de las elecciones del 2015, ahí aparece algo de esa dimensión. Y está Merodeo, que es una Casi película me caen la importante trompada Sí, como en 3 situaciones distintas esa noche. No importa. por filmar eso. Y está Merodeo. estaba, Merodeo es una película importante, que también... estaba por traer la película de Fernando, justamente. La Que de, creo la de que Restelli, la del sí, Fer. sí. sí, esa es una película que Sí, está sí. ahí, que quedó... eh,
es como un antecedente también de la hora del lobo, digamos. Están allí con un procedimiento formal muy distinto, ¿no? Pero, sin embargo, está ligado a las fuerzas más violentas, ¿no? Presentes, que eventualmente después terminan justificando esos momentos donde, a mi juicio, era la constatación de un delirio colectivo durante la pandemia, en esas salidas por distintos motivos a banderazos, que eran momentos que, por otro lado, yo no veía gente filmando eso, ¿no? O sea, eso es muy llamativo también. Tengo una sensación igual también, ahora, digo, hay algo que sí, hace mucho que no veo La Hora del Lobo, pero concuerdo en que hay algo de esa necesidad de salir a algo de lo inmediato, ¿no? De preocuparse por algo de lo inmediato, por interrogar algo de lo inmediato, que me parece profundamente valiosa. Pero también me pregunto un poco, no siento que ese tipo de cosas como el banderazo de los banderazos de la derecha durante la pandemia, no, yo siento que hay registro. A veces hay algo también del modo de producción de cine y de cómo se nos enseña a hacer cine, que se supone que son procesos largos, que se supone que hay que entrar en todo un engranaje de producción, de fondos, de pensamiento y de un montón de cuestiones que creo que muchas veces también termina alejando a los realizadores de esa realidad inmediata. Y, y lo digo yo que por ahí, no sé, digo, yo misma o gente que tengo muy cerca que filma un montón de cuestiones que tienen que ver con esa realidad inmediata y después quizás no logran como Claro. volcarla bajo la forma de una obra, ¿no? Porque hay también una idea muy canónica y muy de cómo nos tenemos que insertar como realizadores en el mundo de la exhibición, de la distribución, de que la obra sea legitimada, etcétera, 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 que a veces escinde un poco también la práctica del hacer cine, de esa realidad inmediata y de pensar en hacer algo rápido, ¿no? Hay algo de ese sentido de la urgencia, que a veces siento que tenemos como tanto el cassette de la escuela de cine en la cabeza y del instituto de cine en la cabeza y de un montón de cuestiones en la cabeza, que se vuelve como difícil procesar preguntas sobre el presente inmediato para muchas personas, incluso cuando son preguntas que en la vida cotidiana se hacen, les cuesta a veces o cuesta volcarlas en una obra, ¿no? Eso es algo que también percibo. A mí eso me parece muy importante lo que decís, porque yo creo que, a ver, yo ahora acabo de cerrar un tercer corto, y estamos con Periferia, estamos haciendo un largo, y, o sea, nosotros nunca recibimos, nunca, o sea, ni 50 centavos del Estado para hacer nada, digamos. Y me parece que, a mí me parece muy importante que yo creo que nuestra generación va a tener que debatir un poco, digamos, cuál va a ser el rol que vamos a pretender de que tenga el INCA, digamos, el instituto, porque llega un punto en el que para mí hay como, yo creo que hay como un límite muy, muy grande, digamos, para construir, no digo que no se pueda, ni que esté mal, ni nada, pero yo creo que yo no me parece que sea políticamente lo mejor pretender que vas a construir tu obra por espalda del INCA, y que bueno, se van a ver en un par de festivales y listo, digamos. Yo creo que ahí sí es como la próxima discusión, ya que estamos hablando del presente, digamos, que es como la gran discusión del presente, y es que yo creo que en el país en general, creo que estamos todos de acuerdo de que estamos viviendo un momento de transición hacia algo, todavía no se entiende muy bien qué, pero este gobierno, probable estos 4 años, probablemente uno en nuestra memoria termine siendo como, esos 4 años dieron paso a, no sabemos qué, digamos, pero a mí me parece y que justamente yo creo que el INCA, digamos, va a sufrir un proceso de transformación que va a estar muy signado por los eventos políticos del futuro inmediato, y creo que hay una discusión ahí que nuestra generación va a tener que tener, digamos, en torno a la forma de producir. Porque efectivamente yo creo que hay como todo un entramado institucional que es criminal, para mí es como que asesino de la vida, de
de la vida de las películas, digamos, de todo lo que, por lo cual vale la pena hacer esto, No, que para pero, mí no Pablo, podemos dar la espalda, digamos, y tenemos que discutir para mí como el modelo pero, institucional que pretendemos, digamos. pero perdón, ahí es donde yo veo un problema en lo que dicen. Quiero decir, primero, la discusión hay que darla ya, no hay que esperar nada. Pero no No, no, sería no, solo sí. pensar solo que en el Inca, y es un problema del cine argentino ese, la dependencia del Inca para todo. Me preocupa en los jóvenes. Me preocupa, yo soy profesor de escuelas de cine, digo, me preocupa, el otro día tenía una clase y estaban preocupados, alumnos que no fueron nunca a un rodaje porque no iban a tener asistente de dirección. Digo, chicos, salgan, hay películas que las hace un tipo solo, ni siquiera un grupo de 4, que es lo que digo, que eran 4 solo en un rodaje. Estamos hablando de documentales, no ni siquiera de ficción. Vamos, hoy cualquiera hace una película. El problema es otro, por supuesto, cómo se exhibe, cómo... Y el problema es si vos, por supuesto, querés fondos estatales, a mí me parece muy bien, y voy a defender siempre el acceso y la posibilidad de los fondos estatales. Pero me parece que no es lo primero que hay que pensar, así como no hay que pensar en la carrera, No, como decía. Si Natalia Ferreira vuelve a hacer otra película, genial, sobre todo si es mejor o igual que esta, y tal vez no haga ninguna otra, y ¿Cómo sea, está? nada, una película Te digo, está filmando. fue perfecto, pero digo, si no filmara, digo, la voy a juzgar por esa sola película, pues no me importa la carrera de Natalia Ferreira, si no le importa a ella, pero sí me importa que existe La Hora del Lobo y que eso, su existencia, no solo por su existencia misma, sino porque lo que su existencia dice, como decían ustedes, del resto, del contexto, pues señala una falta justamente. Pero la falta es, bueno, justamente ese poder salir a la calle, también en relación a lo que decía Tatiana, sin tomar toda esta dimensión de la preparación. Pino, después fue por el Inca, pero Pino el 19 y 20 de diciembre de 2001, y ya era un señor grande, salió con su camarita de video a la calle y no sabíamos qué pasaba, digo, nadie sabía que era un día histórico. Pero estaba Pino, había otros también. Eso, y bueno, y tenía que ser Pino, el que hizo finalmente una película de Memoria del Saqueo, digamos, y después, bueno, no me voy a poner a hablar de Pino y de sus cosas, con todos los problemas que tiene su obra en general y esa obra en particular, digo, lo que hizo después, pero a la vez no puedo dejar de reconocer que estaba él, y había gente muy joven, pero también estaba él, y quiero decir, y el gesto es un gesto señero, ese es el gesto. Después vemos, porque además ni siquiera estás gastando material, digo, no tiene costo cero que salgas a filmar, y si después no sirve, lo tirás, o lo subís a YouTube como estas cosas que mencionaba Pablo, que bueno, ahí podemos distinguir qué es película y qué no, ahí creo que el cine lo que hace es pensar esas imágenes. Cuando vos tomás esas imágenes de YouTube, Pablo, las reponés en otro contexto y las trabajás, estás haciendo cine. Hoy las redes nos inundan de imágenes no pensadas, y ese es también un problema. Entonces, el cine es justamente eso que se ubica entre la inmediatez y la posibilidad de reflexionar, pero son dos tiempos distintos, pero en algún momento hay que hacer un registro inmediato y después ver en todo caso qué se hace con ese registro, sin pensar antes o mientras lo estás registrando si eso lo vas a poder meter en el link, si es bueno para tu carrera, si qué sé yo. Después podrás hacerlo, después por ahí con ese material puedes presentar ese proyecto, qué sé yo, a menos que, digo, estés 10 años para hacer una película que requiere también ser terminada antes, de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, me parece que son cosas distintas y la sensación que yo tengo es que a veces falta esa pulsión, no sé cómo decirlo, esa pulsión que es la frase, salir a la calle, que todos los nuevos cines repiten, todos los jóvenes repiten y todos los momentos históricos en los que se siente la necesidad de decir algo, dicen, incluso con la misma frase. Nunca es la misma calle, nunca se sale de la misma manera, pero es la idea, salir a la calle. Bueno, ¿dónde estaría hoy ese cine que sale a la calle? Porque mirá que pasan cosas, todo el tiempo están pasando cosas. ¿Qué queda de ese registro en las películas, no en los videos de las redes sociales, que con suerte quedan? Es lo que me pregunto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo no creo que lo que yo haya dicho se contradiga, en el sentido de que yo no estoy diciendo que el Inca tiene que venir a tu casa y atenderte la cama, digamos, para que haga una película, digamos. De hecho, justamente por eso estoy diciendo que
O sea, es algo que lo estoy pensando después de haber hecho 3 cortos y un largometraje, digamos, y que sí creo pero de todas maneras yo no creo que esta pulsión y demás, y que hoy obviamente que una persona sola pueda hacer una película y demás, pero yo sí creo importante que haya una discusión en torno a cuáles son los mecanismos institucionales que mejor van a sentar las bases para que una nueva generación de cineastas pueda progresar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Eso nomás. Yo no digo que para salir a filmar algo como el 2001, obviamente que va a salir vos y si no salí por algo es, digamos, y el que sale porque lo siente. Obviamente que en ese sentido hay algo que no puedes pensar todo en términos de carrera y de los puntos y de lo que sea, digamos, de la carpetita para el Inca. Pero sí a mí me parece que es una discusión institucional que es muy relevante. Sí, yo comparto en ese sentido, y desde ya que voy a defender, digo, cualquier subsidio estatal a la producción cultural y particularmente dentro del Instituto de Cine, lo que fue, y que justamente fue un subproducto de la organización de esos documentalistas del 2001, que fue la vía de fomento al documental digital en el año 2007, y que es lo más laxo que hay dentro del Instituto de Cine, con todas las burocracias que implica para quienes queremos filmar, digo, porque ya después lo otro es de un nivel de burocracia y estructura empresarial donde, por ejemplo, yo no tengo intenciones de meterme, eh, pero sí me parece importante esa discusión institucional, y me parece importante también lo que decís vos, Nicolás, desde tu rol de docente, ¿no? Y desde cualquiera que tenga la voz docente en una de esas instituciones, porque particularmente yo siento que nuestra generación de cineastas, y quizás los que son un poquito más grandes, yo tengo 32, venimos de una educación que, por un lado, que te lleva muy a ese lugar, a que el Inca es la única posibilidad. Digo, parte de todas las derrotas, incluso de la derrota del 2001, creo que tienen que ver con eso, con caer con cierto tutelaje estatal absoluto. Digo, después en el 2001 se ponen en cuestionamiento justamente el rol del Estado, de la democracia burguesa representativa, etcétera, etcétera, y toda la relegitimación de lo institucional que sobreviene después de eso, también nos hace pensar como realizadores en nuestra camada que eso es necesario para hacer cine. Y eso de la mano de una lógica institucional que excede por completo al Inca y que para mí tiene que ver con digo, el circuito internacional de festivales, de laboratorios, de fondos, la lógica del pitch, un montón de cosas que son muy propias de los últimos 15 años, quizás, y que realmente yo me doy cuenta de que nos influye muy para mal a las personas que estamos empezando a hacer películas. Digo, es estar en una lógica como especulativa constante en relación a la propia obra, que muchas veces hace a que los realizadores nos detengamos más en eso, en cómo escribir la carpeta en cómo, digo, y en cómo escribirla de tal manera que en tal mercado sea llamar y consigamos dinero para, digo, y se entra en una rosca que termina siendo muy contraproducente y termina generando justamente una distancia enorme del cine como práctica ligada a una pulsión, a un habitar la calle o a un habitar internet, porque habitar el mundo digital hoy también es habitar una forma de la realidad, y eso sucede, creo, por ejemplo, en la obra de Pablo, que me parece que Dios genera una distancia tremenda a nivel institucional y que me parece muy importante de cuestionar, y al mismo tiempo es tremendo porque necesitamos de esos circuitos para poder exhibir nuestra obra y para poder incluso conseguir dinero y pagar el alquiler. Entonces, digo, habitamos esa tensión constante y yo creo que nuestra generación es peor. Digo, las películas pasan a veces por 10 laboratorios donde se sigue discutiendo y rediscutiendo y rediscutiendo lo mismo durante a veces 5 años. Sí, eso es un problema Claro, sí, pero eso es un problema muy importante. Además, lo que termina pasando es que las personas ya ni saben por qué querían filmar lo que filmaban. Ahí Y eso de la pulsión. es de locos. Pero además, más para alguien que está hablando del presente, ya fue el presente ese con el que se iba a querer filmar. Entonces, tampoco hay o sea, una. Es muy. Lo que sucede en materia. ¿No? Esta especie de profesionalización de la estética, en tanto estética pensada como fondos, subsidios, laboratorios, atelier, y todo, es un constructo, se ha impuesto, es como pasa en las universidades con
las ponencias, los congresos, los papers, digamos, allí es el funcionamiento ni siquiera la palabra correcta es la burocracia, es algo mucho más perverso que una burocracia. Y eso hay que realmente, está muy bien que lo estemos diciendo, no sé qué es lo que hay que hacer. Yo en lo personal me propuse que en los festivales en los que a mí me toca trabajar no tiene que haber eso, como mínimo. No quiero Yo me pregunto, ya que estamos en una charla sobre el presente, digamos, pienso en una película como Alemania en otoño, digamos, la película de Fassbinder, Kluge, esa película colectiva. O sea, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que permitieron que exista una película así? Digamos, más allá de que obviamente hay una generación de cineastas, el ímpetu y todo eso, digamos, o sea, ¿cómo se llega a tener una película así, digamos? Me parece que sí es una pregunta política, digamos, y que no pasa por decir que efectivamente queremos que el Estado haga todo por nosotros o que queremos siempre tener el tutelaje del Estado para filmar, para nada. Pero para mí sí, el Estado tiene que, sobre todo en materia cinematográfica, digamos, el Estado tiene que ser la vanguardia, tiene que ir a la vanguardia de esas cosas, para mí, en mi opinión, digamos. Entonces yo me lo pregunto muy alta en realidad porque no sé cómo eran los mecanismos institucionales que permitió una película como esa que dije. Perdón, sí, bueno, pero el punto es, si nos vamos a poner a soñar con el sistema alemán o europeo, no siendo europeo, digo, sino teniendo que ir a golpear la puerta, es otra cosa. Ciertamente fue un sistema virtuoso que permitió la existencia del nuevo cine alemán. Pero, digo, estamos en un momento, en un país, en un momento donde, queridos, si sigue existiendo el Inca, ya van a tener que agradecer. Entonces, discutir la política se han discutido desde que existe el Inca y se seguirán discutiendo y me parece muy bien. Y todos aquí apoyamos la necesidad del apoyo estatal para el arte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a dónde vamos? No necesitamos Inca, van a decir buena parte de la centroderecha, ya lo ha dicho y lo seguirá diciendo. Y bueno, todavía no tenemos ni una cinemateca argentina cuando aún hubo gobiernos populares, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la situación es muy complicada. Esa discusión de todos modos puede seguir. Ahora yo, como dijiste lo de Alemania en otoño, también quiero decirte, Pablo, porque lo conozco desde adentro, no lo voy a mencionar, pero hay una asociación de realizadores, no solo de realizadores, en fin, que en algún momento se propuso hacer una película colectiva y no ibas a ir por el Inca, era cuestión de hacerla. Ahora, la pulsión evidentemente no alcanzó porque no se hizo esa película. Y no porque en el presente no hubiera cosas para decir, porque no hubiéramos podido hacer Argentina en invierno. Digo, ciertamente esa película colectiva que debería, existir, bueno, alguien podrá decir, bueno, no es la época, era en los 70 que se hacían películas colectivas, ya no se hacen. Bueno, justamente, hay que ir contra la época muchas veces también. Pero bueno, esa película no era para hacer por el Inca. No podías hacerla por el Inca. O, digamos, esa película igual se planteó antes del macrismo, pero imagínate que en el macrismo no ibas a hacer esa película por el Inca, digámoslo así. Entonces, no sabés, igual habría que hacerla antes de 2023, pero después de 2023 hagamos otra charla y vemos cómo estamos. Pero me parece que ahí es donde hay que separar las cosas. Me parece muy bien que exista el Inca, las discusiones sobre el Inca, pero después hay cosas que hay que hacerlas y punto. Y después vemos si las podemos meter, si no las podemos meter, pero son dos cosas distintas. Si nos vamos a sentar a esperar que las condiciones sean las mejores, objetivamente, bueno, no, nunca dije eso. No va a suceder. Creo que acá nadie lo hace, de todos modos, digo. Además, estamos en una dimensión donde las cosas más o menos que nosotros hacemos por el momento, son cosas que efectivamente se han hecho con suerte en Quinta Vía, por una dimensión mucho más abierta. Entonces no sería nuestro problema. De todos modos, como esta charla nos excede, y a mí me parece que es un problema del cine argentino, me parece que está muy bien preocuparse por esas cosas, pero me parece que justamente nosotros, o los jóvenes en particular, sacándonos, perdonen que les tire esa carga, no a ustedes, sino a los jóvenes en general, creo que si alguien que tiene 20, 25 y que tiene la pulsión de salir a filmar, no se preocupa por eso y por las posibilidades, antes de pensar en qué fondo me meto, lo puedo meter por el Inca, o ya está, eso está muerto. Esa película ya nació muerta en un punto. Pero por lo menos esa carrera
nació medio discutible, quiero decir, digo, me parece que tiene que partir de algo genuino, después veremos qué pasa, porque el problema después es madurar, es estar toda la vida, llegar a los 50 y ver, bueno, cómo seguís haciendo. Mi respuesta es esto, como así como los escritores no viven de la literatura, bueno, muchachos, no todo el mundo puede vivir del cine, y está muy bien, digo, tenemos un instituto de cine, las letras no tienen instituto de letras, y bueno, los escritores dan clases, hacen otras cosas, qué sé yo, digo, que la vida del artista también es así. También, ojo, para distanciar también de esta especie de fantasía también, muy europea y muy de ir al festival y qué sé yo, y estuve en Viena, pero tu vida es comerte un pancho en la plaza de enfrente del Hilton porque no tenés un mango. Digo, esa es la verdad. Y después te volvés a tu casita en el conurbano o donde vivas. Digo, y esas son las cosas. Entonces no hay que marearse tampoco en ningún sentido. Pero ante todo me parece que nada, que hay que volver a encontrar esa pulsión que igual falta. Otra vez, ni siquiera está ni en los jóvenes, ni en los viejos, y qué sé yo, que se ve muy poco. Esta pulsión, esta necesidad de sumergirse en el presente con una cámara. Me gustaría escucharla una vez más a Tatiana, escucharlo a Pablo y cerrar, porque tengo necesidad Que dormir. Yo no estoy en el mismo lugar que ustedes, son las 4 de la mañana donde estoy, y me tengo que levantar un ratito nomás, para ver si puedo comerme el pancho. Así que, bueno. Traete una Bueno, salchicha un vienesa para pancho Córdoba. vienés, claro. Acá enfrente. No cualquier pancho. Pero bueno, me gustaría escuchar, para cerrar un poco de esto, porque claramente tus películas tienen bueno, estamos hablando de pulsiones, el Pablo en otro sentido también ejerce eso, y entonces me gustaría escucharlos un poco más. Hace poco pensaba como en relación a lo que fue el proceso de Río Turbio, en términos como más de producción, que fue como lo contrario, porque a mí me salió una beca que me obligaba a hacer una película en un tiempo extremo, que en su momento la cuestioné mucho, digo, en su momento me resultó una opresión tremenda, me resultó una burocracia tremenda, y ahora como que con el correr del tiempo también le fui encontrando como cierta... Digo, para mí fue un proceso profundamente urgente a nivel emocional y político, y estaba totalmente atravesada por la situación, ¿no? Yo hacía 15 años que no volvía al pueblo, porque emocionalmente no podía volver al pueblo, bueno, un poquito menos de 15 años. Y de repente escribí algo, surgió esa beca y me fui a filmar y estuve 3 meses encerrada en mi habitación editando con un amigo, digo. Fue como una locura en ese sentido. Pero sin embargo me permitió, como ahora a la distancia veo cómo eso me permitió recuperar un poco de esa pulsión, de esa urgencia, de ese necesitar hacer la película, que por ahí en mi película anterior, Caperucita sí es una película que tuvo un proceso muchísimo más largo, de laboratorios, de fondos, de cosas, de esto, del otro. Y un poco me pasa que siento que hay algo de eso, que fue esa experiencia de Río Turbio, que ahora lo decanto y digo, bueno, hubo mucho tiempo en el que yo estaba haciendo Río Turbio y no sabía que estaba haciendo Río Turbio, ¿no? Donde yo estaba acumulando materiales, relacionándome con esos materiales, sin la claridad de hacer una película. Y a mí había algo de eso que me resultaba como profundamente motivante y que me resulta profundamente motivante de ahora en adelante como aprendizaje, y que para mí tiene que ver con eso, como con habitar el mundo desde el cine, o esto decía Nicolás, bueno, de ese sumergirse con la cámara, o sumergirse desde la isla de montaje también, digo, porque también lo es en un punto, ¿no? Y pensaba en eso, pensaba, bueno, en una de las intercambios de videocorrespondencias de pandemia que se pasan ahora online en el marco del Doc Buenos Aires, aparece en una de las cartas que yo envío un texto de Maya Deren, y en una de las cartas que envía uno de mis amigos, un texto de Siga Bertov, que creo que ambos textos tienen mucho que ver con esto, ¿no? El de Maya Deren es el de Por un cine amateur, donde ella habla
lo amateur como aquello ligado a ese amor, ¿no? A esa pulsión de necesidad de estar filmando. Y son dos textos que hablan mucho de esta cuestión de desembarazarse de todos estos preconceptos y estas necesidades técnicas y esta necesidad de determinado equipo y un montón de cuestiones, y configuran como un cine que tiene más que ver con una urgencia tanto emocional como política a la hora de, bueno, de querer contar algo, de querer pensar algo, de querer pensar la realidad, de querer pensar una subjetividad en relación con esa realidad. Entonces a mí son textos que me motivan mucho y que también por eso están en eso que quizás van a ver o que van a escuchar. Fuera de eso, nada, gracias por la invitación. Acuerdo con Nicolás en que hay muchos puntos en común entre nosotros acá, que por un lado digo, quizás podríamos haber polemizado más si fuera de otra manera, pero también me parece bueno encontrar a las personas que piensan igual, y sobre todo en este momento donde todavía seguimos todos un poco dispersos y un poco virtuales. Así que nada, espero que nos encontremos pronto de otra manera para poder continuarla. Gracias. ¿Y Pablo? Bueno, yo también, la verdad, gracias por la invitación, estoy muy contento. Yo ahora acabo de terminar un corto que está bastante influenciado por la película de Tatiana, así que estoy contento de poder compartir este espacio con ella. No, creo que ya dije todo lo que tenía para decir, no tengo más nada para decir, simplemente yo no soy tan pesimista con respecto al futuro de Argentina, la verdad. No comparto el diagnóstico ultra pesimista, yo creo que las cosas van a mejorar, de verdad creo eso. Y con el pesimismo no hacemos nada, quizás. Pero bueno, es difícil no ver lo oscuro en este momento. Pero bueno, Sí, creo que las películas del estrés acá de alguna manera intentan echar un poco de luz hacia alguna posibilidad, algún vector de salida. No podemos realmente saber qué es lo que va a suceder. No. Pero lo que sí podemos pensar es qué hacemos para que no sucedan cosas que a veces pensamos que van a suceder y eventualmente también, contrariamente a eso, ir hacia un lugar que nos gustaría que sucedan determinadas situaciones colectivas, a veces a gran escala, a veces a mediana escala y a veces a una escala realmente casi doméstica. Sea lo que sea, donde uno tenga que hacer lo que tenga que hacer, y en tanto sea a través del cine, el cine tiene esa generosidad que permite pensar de lo microscópico hasta lo macroscópico, y ahí estamos. Nico, vos y yo hablado mucho, no sé si tenés ganas de decir algo más. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, decía alguien en la cárcel. De todos modos, yo diría que es realismo capitalista lo mío, pero o argentino. Pero bueno, hablamos en 2023 y vemos, yo creo que sí, hay que tener esa pulsera, como sean los tiempos más oscuros, más luminosos, hay que salir a la calle con una cámara, digo, eso seguro. Y ahí nos vemos, por supuesto, va a costar más. Me parece que en un punto, tal vez, esas dificultades deberían servir para empezar a salir más a la calle, y si no, sirven, y bueno, es que estamos, sí, en tiempos oscuros. Pues estaremos. Gracias a todos, gracias por la charla, Roger, que nos has traído. Siempre está bueno conversar, y sí, queremos seguir conversando más seguido en el futuro. Bueno, hasta la próxima a todos, gracias por acompañarnos, y chau Tatiana, chau Pablo, chau Nico, hasta la próxima. Chau a todos. Nos vemos. Nos vemos.